Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo enorme. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por ahí, que ha generado muchísimas especulaciones, y sobre el cual finalmente tenemos algunas respuestas, al menos un indicio de ellas. Vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, la protagonista de Love is in the Air, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo de ella, porque el tema principal, la noticia más jugosa, es que Hande Erçel rompe el silencio y Kerem Bürsin estuvo allí siempre. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que Hande ha decidido revelar? ¿Por qué es tan importante este momento? Y sobre todo, ¿qué se esconde detrás de esa palabra que el título anuncia, injusticia? Prepárense porque vamos a desentrañar todo esto, y créanme, hay mucha tela que cortar. Antes de empezar, y para que no se les escape nada, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo más sobre Hande, Kerem, el mundo de las series turcas, y todas las noticias de actualidad que les encantan. Activen también la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo importante. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Su química en la pantalla era innegable y el romance traspasó la ficción. Durante meses fueron el centro de atención, acaparando portadas, redes sociales y generando una legión de fans que soñaban con su amor. Y así fue, se enamoraron. Hicieron pública su relación, se les veía felices enamorados compartiendo momentos especiales. Era un cuento de hadas. Y como todo cuento también tenía sus villanos, pero esos ya los iremos desvelando. La noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para sus fans. El mundo se paralizó, las especulaciones comenzaron y, como suele suceder en estos casos, se tejieron mil y una teorías sobre el porqué de su ruptura. Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem mantuvieron un silencio prudente. No dieron declaraciones explícitas, no entraron en detalles y decidieron proteger su privacidad. Pero las especulaciones continuaron, los rumores se intensificaron, y la situación se volvió cada vez más complicada. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Desacuerdos irreconciliables? ¿Problemas con la fama? Todas estas preguntas rondaban en el aire. Y lo peor de todo, se comenzó a especular porque Kerem se mantuvo en segundo plano, o sea, casi no se le veía. ¿Y por qué Hande se mantenía con la mirada al frente, ignorando todo? Y aquí es donde entra la injusticia. Porque, según las últimas informaciones, Hande ha decidido romper el silencio para, de alguna manera, dar a entender lo que realmente pasó. ¿Y qué es lo que revela? Pues al parecer, Hande ha revelado, de manera sutil, indirecta, pero contundente, que durante todo este tiempo, Kerem ha estado allí, siempre, apoyándola, entendiendo su situación, y protegiéndola, en silencio. ¿Y por qué esto es importante? Porque, según las fuentes cercanas, Kerem siempre supo, siempre vio, el daño que se le estaba haciendo a Hande. El daño mediático, el acoso, las mentiras, y se mantuvo a su lado, firme, constante, como un verdadero amigo, incluso cuando no eran pareja, incluso cuando la relación ya había terminado. Ahora, ¿qué tipo de injusticia se refiere Hande? Pues se especula que se refiere a la manipulación, al maltrato mediático, a las mentiras que se han dicho sobre ella, y que Kerem siempre estuvo ahí para defenderla, para protegerla, sin importar las consecuencias. Y aquí es donde entran, por ejemplo, los medios turcos, que muchas veces han sido bastante crueles con Hande. Han publicado noticias falsas, han inventado escándalos, han alimentado rumores, y todo esto sin importar el daño que le hacían. También, la injusticia podría referirse a la presión que Hande ha sentido por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de sus fans, por ser siempre la persona correcta. Una presión que, al parecer, le costó mucho y que Kerem supo entender y respetar. Además, otra fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que es cercana a ambos actores, ha revelado que Hande ha estado muy agradecida por el apoyo incondicional de Kerem. Él siempre la ha animado, siempre le ha dado ánimos,
siempre le ha recordado lo talentosa y lo fuerte que es. En fin, lo que Ande está revelando es, en resumidas cuentas, que Kerem fue mucho más que un novio. Fue un amigo, un confidente, un protector, un compañero de vida, y que a pesar de todo, supo estar a su lado, incluso después de que el romance terminara. Esta, amigos, es la parte más importante de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto para Kerem y Ande? ¿Significa que podrían volver a estar juntos? ¿Significa que son solo amigos? ¿O significa que a pesar de todo mantienen una conexión especial? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que al romper el silencio, Ande ha demostrado su gratitud, su reconocimiento y su cariño hacia Kerem. Y eso en el mundo de la farándula es algo muy valioso. Ahora, para que no se queden con la intriga, les voy a dejar algunas pistas sobre las revelaciones de Ande. No ha dado una entrevista formal. No ha publicado un comunicado. Pero en sus redes sociales ha compartido mensajes y fotos que, analizados con detenimiento, nos dan algunas pistas sobre su sentir. Por ejemplo, Ande ha publicado fotos en las que se la ve sonriendo, radiante, como si estuviera liberada. Ha compartido frases inspiradoras sobre la fuerza, la resiliencia y la importancia de ser uno mismo. También se le ha visto en eventos públicos en los que, casualmente, Kerem también estaba presente, pero no se han cruzado. ¿Casualidad? ¿O una forma de demostrar que mantienen una buena relación? Lo importante es que Ande se siente agradecida, y eso queda claro. Ha dado a entender sin decirlo explícitamente que Kerem fue y sigue siendo una persona muy importante en su vida. Y hablando de Kerem, ¿qué podemos decir de él? Pues al parecer Kerem se ha mantenido en su línea, evitando los escándalos y los chismes. Se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos, y en mantener una imagen discreta y profesional. Sin embargo, también ha dejado algunas pistas sobre su sentir. En algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la amistad, del respeto y de la lealtad. También ha compartido mensajes en sus redes sociales que, aunque no mencionan directamente a Ande, dejan entrever su apoyo incondicional. En resumen, la situación entre Ande y Kerem es mucho más compleja de lo que parece. Hay mucho más de lo que vemos. Hay una historia de amor, amistad, respeto y, por supuesto, mucha injusticia, que ha sido desvelada. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Que Ande finalmente ha decidido hablar. Que Kerem siempre estuvo allí. Que la injusticia es real. Y que a pesar de todo, la relación entre ellos sigue siendo especial. Y créanme, esta historia no ha terminado. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes resumir los puntos más importantes. Asterisco, Ande Erçel ha roto el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin. Asterisco, Kerem siempre estuvo allí, apoyando a Ande en todo momento. Asterisco, Ande ha revelado la injusticia que ha sufrido. Asterisco, la relación entre ellos es más profunda de lo que se ve a simple vista. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Recuerden que este es solo mi punto de vista, basado en la información disponible y en mi análisis personal. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Así que, por favor, déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver? ¿Qué creen que es la injusticia a la que se refiere Ande? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.